días. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá y poder contarles en qué estamos trabajando. Más ahora último que los avances después de varios años de trabajo han sido bastante importantes. Así que bueno, para comenzar y para poner un poco en contexto la presentación del proyecto de ley de residuos que voy a hacer, les comento que nuestro marco de trabajo está en la política de gestión integral de residuos. La primera política fue aprobada en el año 2005, donde el principal objetivo era más sanitario y tímidamente aparecía la parte, el término de minimización y valorización de residuos. A partir de esta política hay distintos instrumentos regulatorios que entraron en vigencia, que se discutieron en conjunto con las autoridades competentes que hoy día ya están vigentes. Por ejemplo, el reglamento de residuos peligrosos, de rellenos sanitarios, de residuos hospitalarios, el reglamento de lodo, el reglamento que prohíbe la exportación de baterías de plomo ácido, y a partir de esto además se comienzan a hacer los estudios que tienen que ver con desarrollar un proyecto de ley de residuos. Un proyecto de ley de residuos que tenga como base el principio preventivo y que después nos permita desarrollar regulaciones para distribuir las responsabilidades de los residuos que hoy día se están generando, que en su mayoría están recayendo en las municipalidades. Otro aspecto importante tiene que ver con instrumentos de apoyo que se desarrollaron, como por ejemplo bases tipo de licitación para que las municipalidades pudieran incorporar la separación en origen. Guías para desarrollar planes de manejo, también enfocados hacia las municipalidades. Además de esto, todos los años nosotros realizamos un seminario, que es como lo que tenemos acá en la región, pero también lo hacemos en el nivel central, que se presentan temas de residuos que están en ese momento en discusión o que tienen que ver con nuevas tecnologías o con nuevos aspectos que se están desarrollando a nivel mundial. Aparte también desarrollamos año por medio una feria en la que hay distintos expositores que tienen que ver con el mercado del reciclaje, que están operativos o que lo van a estar, que se llama Expo Recicla, y este año se va a llevar a cabo en Santiago, en Espacio Riesgo, ahora entre el 15 y el 18 de octubre. Bueno, después de esa política comenzamos un nuevo trabajo que apuntaba ya no tanto al aspecto sanitario de los residuos, sino que también al aspecto ambiental. ¿De qué manera nosotros lográbamos que la comunidad se informara respecto de cómo prevenir, respecto de cómo reducir, y que supieran también las cantidades de residuos que se están destinando, se están eliminando en nuestro país, con todo tipo de características, peligrosas y no peligrosas? Entonces, a partir de esto desarrollamos una política que estaría dándonos las líneas de trabajo desde el año 2012 al año 2020. ¿Cuál es la esencia de esta política? La esencia de esta política es que considera no solamente la parte final del residuo, del uso, de la generación y de la parte final, donde termina el relleno sanitario, el vertedero o el reciclaje, sino que esta política considera desde la materia prima, desde el recurso propiamente tal. Después considera también el transporte, cómo se elaboran los productos, aplicar conceptos como el tema de ecodiseño, de qué manera los productos son mucho más amigables con el medio ambiente. Tiene que ver con informar a la comunidad de qué es lo que está comprando. Entonces estamos trabajando etiquetados para los distintos tipos de productos. Y bueno, después del uso se genera el residuo, que no, lo que nosotros queremos es que no vaya a disposición final, sino que sea valorizado, ya sea energéticamente, o sea reciclado o reutilizado. ¿Cuál es la visión de esta política? Que si nosotros llevamos a disposición final el residuo, estamos desperdiciando un recurso. Por lo tanto, ya no hablamos solamente del residuo, sino que estamos hablando del recurso natural, que hoy día cada vez es más escaso. ¿Cuáles son los principios rectores de esta política? Primero, la prevención, que es la no generación de los residuos, ¿verdad? ¿De qué manera podemos prevenir? Informándonos de qué es lo que estamos comprando, prefiriendo productos que pueden ser reutilizados. Hay distintas decisiones que los consumidores y los industriales pueden tomar para prevenir la generación de residuos, y ese es uno de los principios rectores de la política. El principio de quien contamina paga, lo que hablábamos antes. Hoy día la mayor cantidad de los residuos domiciliarios, por supuesto, está recayendo sobre las municipalidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que hay hacia atrás de los residuos?
Entonces, a partir de esto, comenzamos a desarrollar este instrumento legal que es la Ley de Residuos, que distribuye la responsabilidad. Distribuye la responsabilidad desde aquel que diseña y pone en el mercado los productos hasta el consumidor. La jerarquía en el manejo de los residuos, que tiene que ver con, se inicia como primera opción con la prevención y termina con la eliminación. La responsabilidad de la cuna a la tumba. Todos los generadores deben saber qué es lo que pasa con sus residuos, dónde va su residuo y cuándo está generando, de qué manera lo está administrando. Y bueno, el gradualismo, por supuesto. En el marco de esta política, así como desarrollamos la ley de residuos, se van a desarrollar varios otros instrumentos que obviamente se va a aplicar el principio del gradualismo, que tiene que ver con tecnologías disponibles, tiene que ver con de qué manera está organizado el territorio y un montón de otros aspectos que no van a hacer que las regulaciones vengan de un momento a otro, sino que van a ser de a poco. Principio participativo, por supuesto, la comunidad siempre tiene que aportar, por lo tanto es un principio que está incorporado dentro de todas las acciones de la política. Y la transparencia y publicidad, de qué manera damos a conocer, que es lo que estoy haciendo yo ahora, todas las iniciativas que tenemos y buscamos el apoyo tanto de la comunidad como del sector privado para poder hacer mejor este trabajo. Si no se puede reutilizar, vamos al reciclaje. Si no se puede reciclar, la valorización energética y como última y peor de todas las opciones, la eliminación. A esos tres conceptos, en lo que voy a seguir después hablando, se le denomina valorización y a los últimos tres conceptos, reciclaje, valorización energética o cualquier otro tipo de tratamiento, incluida la eliminación, se denomina tratamiento. Esta política contempla 4 objetivos. Primero, promover el uso sustentable de recursos, que tienen que ver con la prevención y con el desarrollo de instrumentos regulatorios. Después, incentivar mejoras en la gestión de residuos. Este objetivo está enfocado principalmente al tema municipal. El tema de la información. Sin la información no podemos tomar buenas decisiones. Por lo tanto, hoy día nos encontramos trabajando, no hoy día en realidad, permanentemente levantando información, actualizando información y a partir de eso hoy día tenemos un instrumento en el Ministerio que se llama el Registro de Emisiones de Transferencia y Contaminantes, que va a ser la ventanilla única para la declaración de la generación no solamente de residuos, sino de un montón de las otras emisiones que se generan, en las cuales hay regulaciones que la obligan a declarar. Y el tema de la promoción de la conciencia. No sacamos nada con tener un montón de regulaciones si tenemos una comunidad que no tiene ningún tipo de información, que no se cruza con la educación y no se cruza con la conciencia ciudadana. Entonces ahora voy a desarrollar solamente el primer objetivo, que corresponde a la presentación de la ley de residuos que se presentó en el Congreso, que ya, como dijo el CEREMIC, fue firmada por el presidente y por la ministra, así que les voy a contar de qué es lo que se trata esta ley de residuos, que ya está en el Congreso. Un poco la historia, que bueno, como ya les dije, en el año 2005 partimos nosotros con la política, que fue nuestro marco de trabajo. Después, y tenemos la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, que da atribuciones para desarrollar instrumentos asociados a reciclaje. Después, con el cambio de gobierno, el presidente Piñera anuncia esta ley de las 3R y bueno, se compromete que durante el 21 de mayo del 2011 se compromete el envío de la ley al Congreso. Tenemos también un compromiso OCDE que de alguna manera nos permite ser parte como de este club de la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, en el cual tenemos que mostrar que estamos creciendo como país y eso fue un compromiso que se adquirió. En términos generales, eso es como el contexto político que tiene esta ley. Respecto de los distintos productos, nosotros hemos realizado distintos estudios que tienen que ver con diagnóstico y estudios de impacto ambiental, social y económico. ¿Para qué? Para saber de qué manera impactaría, que hoy día, bueno, ya tenemos la ley en el Congreso, impactaría la aplicación de la responsabilidad extendida del productor a distintos tipos de productos. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de los neumáticos, la cantidad que se genera y cuál es la tasa de reciclaje hoy día. ¿A qué se refiere esta tasa de reciclaje, por ejemplo, en neumáticos? Hay algunos que están yendo a
mercado hasta el año 2010, antes de que saliera el Decreto Supremo 2 del Ministerio de Salud que prohíbe la exportación de baterías. La mayoría de las baterías, o sea, todas las baterías en realidad estaban siendo exportadas hacia Perú, hacia Bolivia. Hoy día, estas baterías están quedándose en nuestro país porque está prohibida su exportación. Hay 2 plantas de reciclaje, una en la quinta región y otra en Calama, que reciclan la batería y que tienen la capacidad de reciclarla en un 100%. O sea, de todas las baterías que se generan como residuo, estas 2 plantas podrían hacerse cargo de esa totalidad. Igual existe un mercado informal, que nosotros sabemos que hay igual una exportación ilegal, pero la mayoría de las baterías se está quedando en nuestro país. Bueno, la responsabilidad extendida del productor es un instrumento económico. Siempre me hacen la pregunta de cuáles son los cambios que van a ocurrir del Decreto Supremo 148 respecto a esto. Y en realidad no hacen nada. Son 2 instrumentos que van por 2 líneas distintas. El Decreto Supremo 148 son objetivos sanitarios y este es un instrumento económico ambiental. Así que son 2 cosas aparte. Entonces, tenemos acá el gráfico, cuál es el objetivo que tenemos hoy día, que hoy día se están generando, en el caso de los residuos domiciliarios, 6,3 millones de toneladas al año, y lo que queremos es aumentar las tasas de reciclaje para disminuir la disposición final de los residuos que hoy día se generan. Para esto, con la ley de residuos, el Ministerio de Medio Ambiente va a establecer metas de recuperación para quienes comercializan productos que tengan características de prioritario. ¿Qué significa prioritario? Que son de consumo masivo y o tienen características de peligrosidad y o tienen un potencial reciclaje. Entonces la lista de residuos que vimos, de productos que vimos antes, después yo se las voy a mostrar con más detalles, es lo mismo que se plantea en la ley de residuos. ¿De qué manera la ley estipula que se van a responsabilizar los productores? Pueden hacerlo de manera individual o pueden hacerlo de manera colectiva. De manera colectiva, obviamente los costos disminuyen, de manera individual es más costoso, por lo tanto a nivel mundial la tendencia es que las empresas que comercializan productos prioritarios se asocian para poder gestionar los residuos. ¿Por qué? Porque su negocio no es la gestión de residuos, su negocio es vender productos, no recoger los productos post consumo. Bueno, y obviamente estas asociaciones que van a ocurrir, que nosotros estamos incentivando a través de esta ley, tienen que ser sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque esto va a significar un costo adicional al producto. En los países europeos se le llama ecovalor y se especifica en la boleta aparte. Por ejemplo, si un neumático cuesta, no sé, 50.000 pesos, el ecovalor es como 4.000 pesos y dice que es el valor para gestionar el producto una vez que se transforma en el residuo. Y acá en Chile va a ser lo mismo. ¿Cuáles son los efectos que tiene la aplicación de este concepto? Y lo que les decía yo, o sea, hoy día recae la responsabilidad sobre uno o 2 actores. Entonces aquí, este concepto internaliza las externalidades ambientales de los residuos. No solamente de promover el reciclaje, sino de prevenir la contaminación del agua, prevenir la contaminación del suelo y todos los impactos que mencionaba el caballero que expuso al comienzo. Obviamente va a aumentar la cantidad de residuos que están reciclados. Hoy día tenemos mercados muy instalados hace bastantes años en nuestro país. Sin embargo, con esta ley, obviamente el mercado va a aumentar para poder recuperar los distintos tipos de residuos. Los rellenos sanitarios, como van a llegar menos residuos, van a tener una vida útil más extensa. Se formaliza el mercado de reciclaje. Hoy día hay mucha informalidad respecto de la compra, venta, acopio de residuos, transporte de residuos. Entonces todo esto va ordenando la cadena que está la cadena que da origen a la recuperación de los residuos, la creación de nuevas empresas y por supuesto la creación de empleo. Aquí, bueno, ¿por qué se genera esta ley de residuos que mundial? ¿Cuál era como la manera en la que legalmente se distribuían estas responsabilidades? Y era a través de la responsabilidad extendida del productor. En algún momento se habló de los impuestos verdes, pero finalmente eso se hacía inviable en cómo
cómo funciona el presupuesto en nuestro país y en cómo funcionan las leyes en nuestro país. Por eso, finalmente se decide la responsabilidad extendida del productor. Como dice acá, es un instrumento económico flexible y es un instrumento que va a ser dirigido y fiscalizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esto es como el índice del anteproyecto. Y estos son los distintos aspectos que cubre. Entonces, dice que el medio ambiente va a tener distintas facultades para poder desarrollar instrumentos. Certificación, rotulación y etiquetado, lo que les decía yo. O sea, nosotros, ¿qué queremos? Queremos prevenir. Pero para poder prevenir necesitamos tener una comunidad informada. Para eso necesitamos que los productos tengan etiqueta, necesitamos que los productos que hoy día se están comercializando tengan determinados estándares. Hay un montón de productos que se comercializan que son pésimas de calidad, sí, son más baratos, pero al final son productos que generan más y más residuos. Entonces nosotros vamos a desarrollar distintos instrumentos en los que vamos a apoyar el desarrollo de estos temas. Bueno, el sistema de depósito y reembolso, y yo creo que más de algunos de ustedes recuerdan cuando en los años en los que nosotros llevábamos la botella y nos daban plata por eso. Así, para explicarlo de manera básica, eso es como el sistema de depósito y reembolso. Bueno, dice, se establecen obligaciones a generadores, gestores, importadores y exportadores de residuos. Nosotros tenemos el convenio de Basilea ratificado hace muchos años que regula la exportación e importación de residuos peligrosos. Hoy día, como Ministerio de Medio Ambiente, somos la autoridad competente de este convenio. Tenemos un procedimiento interno en el que estamos dando curso a distintos movimientos transfronterizos de residuos, pero vamos a desarrollar un reglamento en el que se van a establecer exigencias y condiciones, porque muchas veces los vacíos legales hacen que ocurran situaciones que no favorecen al medio ambiente. Por ejemplo, que se exporten residuos cuando hay un mercado de reciclaje en nuestro país. Bueno, después hablamos de la responsabilidad extendida del productor, pero ¿a quién se va a entender como productor? El productor o el importador es toda persona que enajena un producto por primera vez en el mercado. ¿Qué significa eso? Que lo pone en el mercado y que contra eso existe una factura, el que por primera vez lo hace. Y ahí va a aplicar esta responsabilidad. Entonces, lo que yo les mencionaba delante de los productos prioritarios, aquellos que tenían características de consumo masivo, características de peligrosidad y o potencial de reciclaje. Y esta es la lista que quedó estipulada en la ley de residuos. Aceites lubricantes, aparatos eléctricos electrónicos, diarios, periódicos y revistas, envases y embalajes, medicamentos, neumáticos, pilas y baterías, plaguicidas caducados y vehículos. Por lo tanto, todos estos productos, inicialmente se les va a aplicar este concepto, que va a significar que todos los que comercializan estos productos van a tener que hacerse cargo de estos productos cuando se transforman en un residuo. ¿Y cómo lo van a hacer? Nosotros vamos a fijar metas. En base a distintos estudios que hemos realizado y que hoy día nos encontramos realizando, vamos a fijar metas de recuperación. ¿La certificación para esos productos será obligatoria? ¿Cómo la certificación? ¿La identificación, la rotulación de cada uno de los productos en su envase es obligatoria o será voluntaria para los productores? Lo que pasa es que una cosa es los productos prioritarios que se tienen que hacer cargo los que ponen este producto en el mercado, y lo otro es lo que yo hablaba del etiquetado. Entonces, para nosotros poder obligar a que los productores etiqueten sus productos, vamos a tener que desarrollar un instrumento regulatorio, porque lo intentamos hacer hoy día sin una regulación de respaldo, pero no tenemos competencias como Ministerio de Medio Ambiente para hacerlo. Entonces, finalmente terminamos trabajando con economía, que evalúa si es que es posible. Entonces, vamos a desarrollar un instrumento regulatorio que va a obligar a informar, etiquetar los distintos tipos de productos. Pero no está vinculado directamente, o sea, entra en vigencia esta ley y que tengan o no tengan etiqueta, igual el productor se tiene que hacer cargo del producto. No sé si me entiendes. Son dos cosas aparte. Sí, claro, pero el consumidor no va a contar con esa información, mientras no aparezca ese instrumento. Claro, posterior. No, pero es que hoy día los productos tienen información en la
etiqueta nos referimos nosotros. Por ejemplo, la etiqueta es como la etiqueta de los refrigeradores. La etiqueta de los refrigeradores dice cuál es la eficiencia del refrigerador, independiente de que el refrigerador no sea eficiente, pero es el consumidor que se está informando y sabe que ese refrigerador le va a salir más caro la electricidad si que compra uno que no sea A y que sea E. Entonces, ese es el tipo de etiquetado que van a tener los productos. Pero eso va a ser posterior al independiente de que entre en vigencia el anteproyecto de ley. O sea, ojalá podamos tener listo el reglamento de etiquetado cuando entre en vigencia la ley de residuos. Ojalá, pero si no es así, igual el productor se debe hacer cargo del producto. ¿Me entiendes? Porque los tiempos, o sea, te podría decir, sí, efectivamente, de hecho ya teníamos listo como la propuesta de reglamento de etiquetado, pero los tiempos jurídicos son como... No podría decirte que sí. Entonces son dos cosas aparte. ¿Ya? Que ojalá que en el momento en que entre en vigencia la ley ya tengamos un reglamento de etiquetado que obligue a informar sobre calidad de producto, que obligue a entregar la verdadera información de qué es lo que está comprando el consumidor y que finalmente sea su decisión comprar o no comprar ese producto. ¿Ya? ¿Tiene fecha estimada para la vigencia? Lo que pasa es que está en el Congreso y no fue ingresada con urgencia. Ahora nos dicen que después el presidente puede hacer como una lista de priorización de las distintas leyes que han ingresado y esta podría estar dentro, pero no fue ingresada con urgencia. Y ya sabes que la verdad es que hemos esperado tantos años para que poder tener esto, que para nosotros es como un gran avance, que ya esté en el Congreso, ya nosotros estamos, pero... Una consulta, Sí. o al final de las charlas van a hacer la... No, dígame. Estaba viendo los neumáticos, que iba a subir como 4.000 pesos más o menos. No, eso yo lo puse como ejemplo, como para poder explicar de que hay un costo adicional que el consumidor va a tener que pagar para que este producto sea manejado después como residuo. Claro, lo que pasa es que yo me imagino el tiro va a subir un 10% el valor del neumático. Está viendo el listado, ¿qué pasa por ejemplo si sube el 10% el valor de todo? Es que no es el 10%, depende del producto, puede ser un 1 o un 2%. Pienso que lo que... la economía, finalmente, lo que... Sí, es que todo eso nosotros ya lo desarrollamos, nosotros ya lo estudiamos y la verdad es que el impacto no es muy alto. Por otro lado, como yo les decía, el principio de quien contamina paga es una de las bases del desarrollo de este proyecto. El consumidor elige consumir, por lo tanto, va a haber un residuo que se genera a partir de eso. Y la ley tiene también una base que no es solamente como la parte económica, sino que a nosotros como gobierno nos corresponde legislar no solamente para impactar positivo o negativamente la economía, sino que también tenemos que pensar en nuestras generaciones futuras y por lo mismo los estudios de impacto ambiental, social y económico nos dieron las señales de que esto era totalmente viable en términos económicos. Y como les digo, el producto es como un 1 o un 2%. Y lo que más podría subir van a ser como las ampolletas. Pero el resto de los productos es marginal el costo. Pensando en lo que significa estar enterrando un residuo y que finalmente las generaciones futuras se van a quedar con la basura esta. Y todo eso está respaldado en estudios. Entonces, claro, es fácil de repente decir, ¿va a impactar en la economía? Sí, va a haber un costo adicional, pero hay un principio de que contamina paga. Entonces tú eliges consumir, tú necesitas consumir, entonces hay un costo detrás de eso. Y no solamente un costo económico, hay un costo ambiental y social. Ya, entonces, después vemos el tema de cuáles van a ser las obligaciones de los productores. ¿Sabes que me dijeron que tenía 20 minutos? Entonces no sé si... No hay problema. ¿Sí no? Sí. Ya. ¿Cuáles van a ser las obligaciones que van a tener los productores? Primero van a tener que registrarse. Yo mencioné delante que nosotros tenemos una herramienta del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, que es el registro de emisiones, transferencia y contaminantes, que se va a volver la ventanilla única de declaración para todo lo que es emisión. Y los residuos se consideran también como tal. Por lo tanto, los productores se van a tener que registrar en este registro que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Van a tener que organizar y financiar la recolección y tratamiento de residuos. Entonces, ¿qué hace este instrumento legal? Le dice, señor productor, usted quiere poner un producto en el mercado, yo tengo esta herramienta, que es la ley de residuos, y yo se la entrego para que usted se haga cargo de su producto con consumo. Y usted con esto va a poder
puede cobrar un delta adicional que no va a ser lo que usted quiera, porque se supone que este valor adicional que se cobra tiene que ser lo menos posible, por lo tanto, esta organización que va a tener el productor va a ser, tiene que ser sin fines de lucro, él no puede lucrar con esto. Pero no puede desde el punto de vista porque ustedes lo están diciendo o lo van a normar con No, no puede porque está aquí en la ley. En la ley dice que no puede obtener ganancias No se puede correr a más de 120 tampoco. No, pero va a haber una fiscalización estricta, ellos van a tener que entregar fórmulas de cómo calculan el costo adicional. Nosotros tenemos los costos estimados de los países que han aplicado este concepto, por eso le digo, o sea, es entre el 1 y el 2% del valor adicional del producto lo que sube. Por lo tanto, o sea, si nos encontramos con un producto que subió un 20%, obviamente va a haber algo extraño ahí. Después, bueno, cumplir con las metas de recolección y valorización. Respecto de la organización, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo funciona finalmente esto? Tenemos un productor o un importador, ¿verdad?, que pone un producto en el mercado. Tenemos el consumidor, ¿verdad?, que por necesidad o por mucho gusto le gusta comprar. Y tenemos los distintos gestores. ¿A quién le llamamos nosotros gestores? A todos los que actúan en el manejo de los residuos, ya sea desde la recolección, transporte, acopio, reciclaje o eliminación. Ellos son todos los gestores. ¿En qué etapa entramos nosotros con esta ley? Que hoy día no existe. Entramos acá. ¿Y cómo vamos a entrar nosotros como Ministerio de Medio Ambiente? Vamos a entrar fijando metas de recolección y de valorización. Cuando obviamente no existe el mercado, pero el residuo presenta una característica de peligrosidad, como es el caso de las lámparas, no hay mercado de reciclaje, pero es peligroso y hay que manejarlo adecuadamente, entonces nosotros ponemos meta de recolección. Usted, señor, que importa lámparas, tienen que cumplir, no sé, tienen que recuperar el 20% en el determinado periodo. ¿Ya? Y en el caso de valorización, tienen que reciclar tal cantidad de productos pocos. Entonces, ¿queda claro o no? La figura más o menos, esa es la esencia de la ley, o sea, de qué manera se responsabiliza cada actor en las distintas etapas. Respecto de las metas de recolección y valorización, ¿y la importación de insumos para propio consumo? por ejemplo, ¿Pasa a ser, no sé, un producto químico que no esté en nacional o esté en el extranjero que lo importa? lo que pasa es que si es que está en la lista como producto prioritario, la aplicaría. Metas de recolección y valorización, entonces a través de un decreto supremo se van a establecer las distintas metas, que va a haber decretos supremos por producto. Entonces se va a tener un reglamento de neumático, un reglamento de aceite, un reglamento de envase y embalaje, donde van a quedar las metas fijadas. Bueno, como les decía yo, vamos a tener la elaboración de normas ambientales de todas estas regulaciones, van a tener su base en estudios de análisis de impacto económico, ambiental y social, vamos a tener consultas a organismos públicos y privados, vamos a tener consultas públicas enfocadas hacia la comunidad y vamos a tener, hoy no me acuerdo qué canción es, ya bueno, voy a decir no me acuerdo lo que era. Después, otras obligaciones asociadas, ya, bueno, lo que estábamos viendo. Van a tener la obligación, que va a estar en un decreto supremo aparte, la obligación de los productores de etiquetar, de informar a los distribuidores y gestores. Vamos a incorporar el tema de diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización, porque esa es la parte más lenta y más cara. Y de qué manera vamos a lograr tener medidas de prevención para la generación de residuos. O sea, cómo incentivamos la prevención, desde el diseño del producto y comercialización del producto, hasta cómo convencer a los consumidores de que a lo mejor ese producto es más amigable con el medio ambiente y es como ideal para que lo adquieran. Bueno, y por último, asegurar el tratamiento de los residuos recolectados se realice por los gestores autorizados, ¿verdad? Lo que hablábamos delante de la cuna a la tumba. Bueno, ya vimos los productos prioritarios.
Y aquí vamos con los sistemas de gestión. Hay dos maneras en las que el proyecto de ley plantea que los productores se tienen que hacer cargo. Y dice usted, se tiene que hacer cargo, pero yo le doy dos posibilidades, que usted se haga cargo solo o que usted se haga cargo asociándose con otros productores. Entonces, ¿cómo funciona el sistema individual? El sistema individual funciona, existe un productor que puede tener una administración del sistema de gestión, que le vamos a llamar, y distintos gestores que van a hacer la labor de recolección, de acopio, de valorización. Esta es una figura. Y la otra es que solito el productor se entienda directamente con los gestores y que no tenga ningún sistema de gestión intermedio. Esa es una figura. Y la otra figura es el sistema colectivo. ¿Qué es lo que pasa con el sistema colectivo? Que tenemos distintos productores que por un motivo económico deciden unirse, ¿ya? Se unen y dicen, vamos a formar un sistema de gestión. Este sistema de gestión, como yo les decía, es una persona jurídica, dice, no distribuye utilidades, con estatutos que eviten bloqueo conforme a los criterios del TED del nuevo Ya, entonces, ¿y cómo tienen que ser estas licitaciones? Para ser transparentes tienen que ser licitaciones abiertas. Ellos van a tener que hacer llamados y todo el mundo se tiene que enterar cuáles son las condiciones que ellos están exigiendo, cuánto es lo que ellos van a pagar. O sea, esta cosa no es como que ellos van a agruparse y van a hacer lo que ellos quieran a puerta cerrada. No, esto tiene que ser de manera transparente y van a licitar los distintos servicios para poder cumplir con la regulación, recolectando, acopiando, reciclando. Y todos estos servicios van a tener que ser abiertos. Y ese es un detalle importante, porque dentro de todas las experiencias que nosotros conocimos, por ejemplo la de España, las licitaciones no eran obligatorias. Y bueno, una empresa decía, sí, yo hago licitaciones, pero al final estaba como todo arreglado porque nadie sabía lo que pasaba ahí adentro. Entonces nosotros dijimos, no, que esto tiene que ser abierto porque no puede haber lucro, porque si no eso significa un aumento importante en el producto. Ya, después, bueno, los sistemas de gestión los vamos a autorizar nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente, vamos a revisar las propuestas que nos lleguen de los distintos productos y nosotros los vamos a revisar y los vamos a aprobar o a rechazar. ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo a este concepto? Por un lado, la educación ambiental, que es lo primero y lo más importante para tener éxito en la implementación de esta regulación. Por otro lado, el tema de las municipalidades, que tienen la opción de firmar convenios de colaboración con las empresas. Las empresas, por ejemplo, van a estar agrupadas y van a decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que municipalidad, no sé, de Maipú, yo te quiero retirar tu residuo. Porque hoy día, por ejemplo, Maipú retira, no sé, envases, computadores, neumáticos, entonces dice, ya, olvídate de esos productos, yo instalo contenedores, qué sé yo, firmamos un convenio y yo te retiro todos esos productos. Entonces la municipalidad puede entrar en este sistema. Y por otro lado, la municipalidad a través de las ordenanzas municipales puede también obligar a los generadores, a los recolectores a recolectar de manera separada. Después va a haber un fondo al cual las municipalidades van a poder postular para desarrollar proyectos de reciclaje. Un fondo que va a permitir implementar proyectos propiamente tal o desarrollar aspectos asociados principalmente a lo que es la difusión y la educación. Este fondo va a ser administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y ellos van a tener que presentar los distintos proyectos que tengan asociados al reciclaje. Por otro lado, tenemos un rol importante y no menor de los recicladores de base, que ustedes saben que son los cartoneros, que no podríamos dejarlos fuera de esto porque muchas municipalidades, por ejemplo, que implementan sistemas de separación en origen, finalmente el reciclador de base se lleva todo lo mejor y no es exitosa la campaña. Entonces, ellos van a tener, para ser parte de este sistema, van a tener la obligación de registrarse y van a tener que estar
certificado. Y para esto se va a desarrollar una norma transitoria que va a poner cuáles son las exigencias que deben tener los recicladores para ingresar en este sistema en conjunto con las municipalidades. Bueno, las obligaciones de los distribuidores y los comercializadores. O sea, tenemos el productor que pone por primera vez el producto en el mercado y también debajo del productor están todos los distribuidores, están todos los que comercializan estos productos que van a tener obligaciones, principalmente la obligación de entregar el producto y no cobrar por ello. ¿Cuál es el caso que tenemos hoy día? Por ejemplo, las baterías. Estamos desarrollando un plan voluntario con las baterías y el problema que ellos tienen es que los distribuidores le dicen ya, yo te paso la batería pero me tenés que pagar, no sé, 200 pesos me están pagando la batería, el kilo de batería. Una batería pesa 13 kilos, entonces no es menor la cantidad de plata entonces no entrega las baterías. Por lo tanto, esta ley establece también no solamente obligaciones para el productor, sino también para quienes manejan estos productos de manera intermedia. Y también va a haber obligaciones para los consumidores que tienen que ver con la entrega del producto. Bueno, después tenemos el régimen de fiscalización y sanciones, que va a estar a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Aquí ustedes pueden ver las multas, que van desde 10.000 unidades tributarias anuales, prohibición de venta de productos, revocación de autorizaciones de sistema de gestión y publicidad de infractores. Y eso es como en términos generales el proyecto de ley. Tiene muchos más aspectos, pero rescaté como lo más importante. Espero que hayan entendido por lo menos la esencia. Igual como que uno pasa rápido y hay cosas que quedan dudas, pero encantada de poder atenderles. Y si no, me pueden escribir a mi mail y yo les contesto. Así que no sé si tienen alguna otra duda.